¿Cómo están ustedes? En este fin de semana largo que hoy día probablemente usted está disfrutando, para mí es un gusto conducir esta cita regional. Un programa que es muy visto los fines de semana, que yo agradezco la posibilidad que ustedes nos dan y hoy día tengo muy buenos panelistas. Antes de entrar a las notas los voy a presentar porque en realidad es bueno. La gente me dice, ¿para qué ponen las notas? Preséntelos primero. Los presento. Saludamos en primer lugar a don Edmundo de Luchanz Urenda, siempre le digo así yo, vicepresidente nacional de la UDI, ex diputado por Viña del Mar. ¿Cómo le va, don Edmundo? Muy bien, Rodrigo. Como siempre, un gusto estar aquí compartiendo esta entretenida mesa y así comunicado con la ciudadanía de la región. Saludamos a don Reinaldo Orellana, él es secretario general de la Corporación Municipal de Quilpué. ¿Cómo está, don Reinaldo? Bien, muchas gracias por la posibilidad de estar nuevamente con usted en este programa. Pero es militante del partido de la presidenta. ¿Cómo está usted? Socialista. Saludamos a don Raúl Celi. Él, yo le decía intendente, pero aquí me pusieron que es coordinador regional de la Fundación Avanza Chile. Tremendo título, don Raúl Celi Montt. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Pero es que ya no soy intendente, no me pueden poner... Ex. No, pero un amigo mío en esa situación decía, próximo intendente. Oiga, no se lance, mire que la piscina todavía no tiene agua, por lo menos en LAN, en Buenos Aires, dicen otras cosas. Saludamos al mayor. Vino hoy día con el pelo cortado a hacer el servicio militar, parece, don Tomás Rementería. ¿Cómo está usted? Usted insiste en que lo lleven al Festival de la Canción. Pero converse con la Cote, como haríamos una buena pareja, Melón y Melame. Con ese humor, estaría mejor en el Parlamento. Usted, no, la única solución no, el ya. Parlamento Pasó la vieja ya, pasó la vieja, ni jugar fútbol, ni... Sea tomarlo con sentido del humor, Pero me reiría mucho. Bueno, vamos a ir Pero si puedes perseverar, hombre. Sí, todo el mundo... Usted va a perseverar, claramente. Yo no lo tengo, ni siquiera sea avisora. Vamos a ver un resumen de noticias que hizo Bernardo Belli, se los muestro, vamos con ella y después conversamos. Vamos, director. La presidenta Michelle Bachelet aclaró que no decidió hacer cambios al sistema de pensiones solo para mejorar su aprobación ciudadana en las encuestas y aseguró que su estilo no es populista o irresponsable con el país. Con firma mensual y arraigo nacional como medida cautelar, pero en libertad quedaron los 5 imputados por el incendio con resultado de muerte, detenidos en la quinta y cuarta regiones por los hechos ocurridos en Valparaíso el pasado 21 de mayo, donde falleció el guardia municipal Eduardo Lara. La Contraloría, mediante un oficio, ordenó a la Dirección de Previsión de Carabineros iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería que fueron obtenidas sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley exige. Tras varios días de declaraciones y polémicas por su suspensión, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, aclaró que el bono denominado gratificación especial de riesgo para los funcionarios de la institución se mantendrá en los mismos términos que se estaba recibiendo. Parece que tenemos presidenta y tenemos contralor en este país. Mire, qué bien, don Edmundo Luchanz, usted parte. Bueno, un gusto. A ver, yo creo que la política es para hacerla en serio y por eso yo digo que frente a un hecho en que uno puede destacar los hechos negativos pero también los positivos, si puedo destacar los positivos prefiero hacerlo y lo trato de hacer de buena fe. Yo celebro la intervención de la presidenta esta semana, me parece que ha recogido el guante, hay un desafío enorme en el tema de las pensiones. Yo creo que es bueno que se haya abocado al tema, creo que es bueno que lo abordemos, que lo discutamos. Me parece adecuado el tono, es un tono que yo no había visto en esta presidenta, en este gobierno particularmente, porque yo hago una clara diferencia entre este gobierno y el anterior. Ahora, no significa que yo esté de acuerdo con la propuesta, porque hay cuestiones que todavía, desde luego hay una serie de cosas que no están precisadas, ¿no es cierto? Y el tema del 5% adicional, hay una confusión o una cosa no muy clara, porque ocurre que si uno
lee las declaraciones de la ministra de Rincón, la ministra Rincón es la ministra del Trabajo, ¿no es cierto? Si uno lee las declaraciones de la ministra Rincón y lee las declaraciones del ministro de Hacienda, chocan entre ellas, no se sabe exactamente cuál va a ser el destino de este 5%. La presidenta habló que en un periodo de 10 años. Bueno, yo creo que una de los elementos a través de los cuales debe mejorarse el sistema, y yo celebro que la presidenta, por lo menos en el discurso, esté diciendo que no vamos a volver al sistema antiguo. Y me parece que la cuenta individual es un hecho positivo, pero ¿cuál es el destino de este mayor aporte que van a tener que hacerse? No está claro. Gracias, don Tomás. Es interesante esto de que encontremos que cambió el tono la presidenta lo está haciendo. La presidenta no está haciendo nada más que cumplir algo que había puesto en su programa, que era atacar el tema de las pensiones, crear no una está en el programa, AFP. No está en el programa. Ya, yo lo escuché amablemente a usted, así que trate de hacer lo mismo, señor abogado. He hecho una interrupción. En la creación de la AFP estatal, que es un elemento para generarle competitividad, yo creo que lo que se pone está bien. A mí me hubiese gustado más los no sé cuántos miles de millones de dólares que hay emposados y que han sido administrados, ¿ya?, a la espalda de los mismos ahorrantes. Esa parte me interesa mucho. Hay mucha plata que va y se corre en estos sistemas financieros locales o del mundo, donde, como yo dije la otra vez, te pongo esta plata a tasa baja, pero tú por la otra ventanilla le prestas a una de mis empresas a la misma tasa baja, no todo, pero una parte. El manejo financiero no ha sido el más profesional, el más claro. Cada AFP ha manejado los recursos como le da la gana. Y son los recursos de todos los chilenos. Esa parte no la vi. Es decir, ¿qué pasa con este capital emposado? Que es el capital que le pertenece a todos los chilenos y que salen ahora, que en este año que estamos viviendo y el próximo, es cuando mayor cantidad de gente jubila desde que empezó a funcionar el sistema. Por eso que el sistema está haciendo crisis. Hay muchos gritando al mismo tiempo, que van a buscar su pensión y dicen, y esto es lo que me toca. Gracias, don Tomás. Ese es el gran ¿Usted tema. va a jubilar ahora, no? ¿Jubiló? ¿Qué cosa? ¿Va a jubilar? ¿Jubiló? ¿No jubilar? No es jubilado porque es una chacota. Ah, ya. Don Raúl. Sí, yo comparto lo que señalaba Edmundo Luchanz en el sentido de que indudablemente es positivo lo que ha hecho la presidenta Bachelet en cuanto a buscar esta especie de acuerdo nacional para tratar el problema de las AFP. No sé si es resultado del 19% de respaldo que tienen las encuestas lo que lo obligó a adoptar esta actitud, pero en definitiva creo que es altamente positivo. El sistema de las AFP fue pensado en Chile hace 35 años aproximadamente, o aplicado en Chile hace 35 años, y con una serie de supuestos muy distintos de los que se dan hoy día. De hecho, las expectativas de vida de las personas eran mucho menores. Yo recuerdo en el colegio que nos enseñaban que las expectativas de vida en Chile eran los 58 años, por ejemplo, y hoy día son los 82 años, hace 40 años atrás. No se pensó tampoco en las lagunas previsionales, se pensó en una rentabilidad distinta de las que han ofrecido. Se pensó en una mucho mayor cantidad de trabajadores dependientes y no en la informalidad del empleo. En fin, en una serie de factores que obligan a mejorar este sistema de capitalización individual, que yo creo que dentro de todo es un sistema positivo. Lo que sí, dentro del listado de anuncios que hizo la presidenta Bachelet, yo comparto también que hay algunos aspectos que hay que precisar. El 5% de la cotización con cargo al empleador, por ejemplo, no queda claro para quién va. Y si va
solamente con una finalidad solidaria, lo que va a ocurrir es que ese 5% se va a traducir en una mayor impuesto al trabajo, por decirlo de alguna forma, y en definitiva creo que ese 5% debería ir para la capitalización individual. ¿Por qué? Porque si uno mira, vamos a continuar entonces en la segunda parte con unos ejemplos de lo que pasa en el resto del mundo. Yo quisiera aportar una cosa. Un sobrino mío que viene llegando a Australia, que viene una cosa familiar, me contó el tema en Australia que es muy a propósito de esta cosa solidaria. En Australia, si usted va a jubilar y usted tiene propiedades, usted tiene depósitos a plazo, no le permiten jubilar. Le dicen cómo hace su propiedad, cómo hace sus depósitos a plazo, y cuando no tenga, le puede usar la jubilación. Ese es el sistema inglés, una cosa que aquí es impensable. ¿Y de dónde salen los recursos para las jubilaciones? Es un sistema solidario de ahorro mixto, pero sí, que favorece al más pobre. Acá tengo el caso de Australia, tiene un poquito más aporte privado que estatal. Claro, don Reinaldo. En primer lugar, pensar que esto es producto de una encuesta es totalmente erróneo, es totalmente equivocado. Aquí hubo una comisión que la presidenta llamó y se constituyó hace más de un año, y esa comisión discutió lo que se llamó la Comisión Bravo, en donde se discutió este tema que ya estaba, y la presidenta lo asume, más allá que esté o no en el programa, en qué parte del programa esté o no, es un problema que es de país. Y este tema de la AFP, querámoslo o no, hoy día decantó por dos hechos que han ocurrido hace muy poco tiempo. Y también la historia y los hechos históricos se provocan también por acontecimientos particulares. Uno fue por el escandaloso pensión que hay en Gendarmería, que no es solamente la señora Olate, sino que son varios otros cargos más que se logran tener una pensión de más de 5 millones de pesos. Y el segundo fue un hecho político noticioso que ocurrió durante la semana pasada o anterior, en donde estuvo el creador del sistema de la AFP, José Piñera, que creo que no hubo chileno que no le cayera mal, a lo menos, y que no se enroscara un poco cuando él decía que este era un Mercedes-Benz. Por lo tanto, y que nos mostrara o tratara de mostrarnos a todos los chilenos que la gente aquí salía con pensiones de 600.000 pesos. Definitivamente ese hecho también de una u otra manera marcó la agenda política para que la presidenta, y qué bueno que también aquí estemos todos de acuerdo en que haya salido la presidenta y haya tomado la iniciativa, que señale ya algunos acuerdos de la Comisión Bravo, entre otros que aumente el 5% de la cotización por parte del empleador. Vaya un pozo, es parte de la discusión que hoy día tiene que hacerse, entre otros, la AFP estatal, pero de una u otra manera los hechos políticos que ocurrieron este último mes han provocado que la sociedad chilena se tienda a rebelar con un sistema que derechamente fue un fracaso. El sistema de la AFP en Chile hoy día fue un fracaso y están buscándose la manera de poder corregir ese sistema fracasado. Gracias. De todas maneras, el mundo, la presidenta deja en claro que no se va a eliminar el sistema y que no se va a volver a un sistema de reparto. Eso me gustaría recalcarlo. A ver, yo no niego para nada el que la presidenta tenga un legítimo interés en abordar este tema. Por lo demás, si algo hay que reconocerle del gobierno anterior a la presidenta Bachelet es la pensión solidaria, de manera tal de que yo no tengo ningún inconveniente, yo sé que esta puede ser una inquietud de ella. Pero a mí lo que me llama la atención es que aquí se habla del programa por el tema del constitucional, por el tema educacional, por el tema tributario, por el tema laboral. Y esto que es un tema importante donde hay consenso nacional que requiere urgencia, no lo ha estado. Y en vez de hacer reformas tributarias para mal pagar y mal financiar una educación, ¿no es cierto? A lo mejor era mucho más interesante haber hecho algo con este propósito. Estaba así lo de la AFP estatal. Bueno, ahora, lo de la AFP estatal no soluciona absolutamente nada. Podrá haber un poquitito de más competencia. Tanto así que una vez un amigo mío que es muy patriota dijo, qué bueno que la hagan porque con esto consolidan el sistema de la AFP. Pero en fin, yo lo que quiero decir que no me parece para nada que el sistema de la capitalización individual y de la AFP haya sido un completo fracaso. Lo que ocurre es que aquí hay muchas cosas que corregir, pero el sistema como sistema es bueno. Y aquí mi amigo Tomás dice que él quisiera
investigar esto de los recursos. Bueno, hay 170.000 millones de dólares que son de propiedad de nosotros, de todos los chilenos, de los cuales no alcanza a ser una cantidad de 70.000 lo que se aportó, 70.000 millones, y el resto es puro interés, pura ganancia que ha obtenido el sistema de las AFP. En consecuencia, yo creo que nadie puede reclamar. Lo que podrá discutirse si de repente las comisiones que han cobrado no son las adecuadas. Hay algunas cosas que siempre pueden revisarse, pero de que era imposible que nosotros los chilenos, cada uno de manera individual, pudiéramos multiplicar nuestros ahorros en la forma que se ha hecho, a mí me parece que es absolutamente Gracias, Edmundo. Tomás. Veo que en el mundo tienen la energía de un candidato, pero defendiendo esos intereses van a ser... No defiendo intereses, estoy defendiendo los intereses de todos los chilenos, hombre, si es la plata de todos nosotros la que está ahí. Calma. Yo sí estoy calmado, lo que pasa es que me gusta ser vehemente. Pero cuando le toque su Oiga, tiempo... ¿sí? Usted es amigo José Piñera, ¿no? Creo que le ha hecho un flaco favor al sistema. El programa del otro día... El programa de Kramer. No, el programa al sistema y a su hermano. No, el programa de Kramer, yo lo encontré bastante malo, pero no, me estoy refiriendo al programa con Astorga. Sí. Yo creo que en realidad... Se la vamos a molestar. Continúe, don Tomás. Ahí quedó claro el inventor, la humildad que tiene, de una soberbia, de una prepotencia. Por lo más cuestionado que sea la inventora. Oye, de una soberbia, de una prepotencia. Pero mira esta cantinela de defenderle. ¿Por qué sale la gente a la calle? Porque las pensiones son malas. Porque las pensiones... Oye, pero ya cabréate, pues. Tienes toda la razón. Oye, cabréate. Cabréate, yo voy a decirte... Pero mira, la misma cantinela, yo te digo, ¿quién inventó esto? Fíjate que esto lo inventó cuando gobernaban ¿quiénes? Los dueños de la AFP y las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas no están en el sistema? ¿Por qué no hay una AFP del Ejército, otra AFP del Carabinero, otra AFP de la Armada? Ellos se quedaron afuera, reciben un subsidio estatal vergonzoso. La cotización, ¿a ti qué te gusta analizar eso? La cotización no alcanza a ser el 10% de la pensión que reciben los pensionados de las Fuerzas Armadas. Es decir, el 90% lo pone el erario nacional. Entonces, y te dan este canto como que mira, esta que ha sido, pero la maravilla, la rentabilidad que ha tenido, pues lo importante es que sea rentable no para las AFP en sí, sino que para los destinatarios que son los jubilados. Entonces el sistema está mal hecho. O sea, ahora que porque tiene laguna, y viene este señor con las patas que lo caracteriza y te dice que, mire, estos son un Mercedes-Benz para los ciudadanos. Es de una falta de respeto. Mira, y el mismo tinglado que el de la educación, cuando inventaron este negocio de la educación superior, sin fines de lucro, pero muy rentable. Estaba por ley, no se puede lucrar, por ley. Gracias, don Tomás. Entonces, don Raúl. Verse el ombligo le hace mal a la sociedad. Si yo hablaba del 5% en la intervención anterior de la cotización con cargo al empleador que quiere establecer la presidenta Bachelet para pensiones solidarias, y creo que eso es un error porque en definitiva lo que va a ocurrir es que va a haber un impuesto al trabajo y va a elevar además los precios de los bienes y eso alguien lo tiene que pagar. ¿Y qué es lo que haría yo? Ese 5% lo sacaría de fondos generales. ¿Y por qué? Porque si uno revisa el comportamiento de las pensiones en el resto del mundo, comprueba que en la OCDE el promedio de cada uno de los estados, lo que financia el Estado para las pensiones es un 7,9% del PIB. En cambio en Chile la mitad, un 4%. Y en cuanto a la capitalización individual, nosotros tenemos un 1,6% y el promedio en el mundo es de un 1,7%. O sea, en cuanto a capitalización individual, lo que pone cada uno, estamos dentro de la media. En lo que estamos flojos es en el aporte estatal. Por lo tanto, ese 5% adicional yo lo pondría con cargo a fondos generales. Las pensiones no pueden financiarse con un 10%. Y en esto yo puedo dar mi propio ejemplo.
Yo me he preocupado desde que me recibí del problema previsional y claro, teóricamente me faltan 12 años para jubilar, pero yo me podría jubilar desde ya. ¿Por qué? Porque he tenido la precaución de estar destinando dineros a ahorro. ¿No se le cayó una sota a don Raúl? No, yo tengo 53 años. Qué joven, ¿eh? Entonces, si uno se preocupa, claro, puede lograr una buena pensión, pero nunca en base a un descuento de un 10%. El 10% era insuficiente. ¿Y por qué no el sistema de reparto? Que es lo otro que me interesa destacar. Porque el sistema de reparto, si quisiéramos aplicarlo hoy en Chile, implicaría que 2 trabajadores, por las bajas tasas de natalidad, financiarían a un jubilado. Y eso significaría que un 50% de la remuneración de un trabajador activo tendría que estar destinada a financiar a la persona jubilada. Eso es impracticable. Gracias, Raúl. Reinaldo Orellana. Yo sé que la palabra fracaso de un sistema es duro porque en definitiva, aunque se haya hecho en dictadura, te digo aunque porque se hizo en una época en donde esto no se podía discutir, complica también que sea un fracaso, pues hoy día cuando hablo de fracaso es porque hay una cantidad de personas que hoy día están jubilando con menos de 200.000 pesos. Menos de 200.000 pesos. Y a esas personas hoy día tenemos que dar una respuesta. Y por lo menos lo que ha planteado la Presidenta de la República con bastante responsabilidad, si el 5% sale del empleador, si el 5% sale de un fondo general, creo que hay unanimidad en que lo que se aporta para una futura pensión debe aumentar. Es muy poco. Nos complica ver a las Fuerzas Armadas que no están en esto. Y cuando se discutió, se dieron el paso a un lado y dijeron, el resto de Chile sí, pero nosotros no. Y querámoslo o no, a la mayoría de las personas en Chile ven que ahí se mantuvo el sistema de caja, de Capredena o de IPRECA, y el resto de Chile tuvo que embarcarse en este sistema de AFP, todas privadas. Que sea una estatal ha estado en duda de que sea un éxito o no. Yo he escuchado a algunos que me han planteado que es muy positivo, otros que va a ser más de lo mismo. Pero por lo menos hay una esperanza en que si es una AFP estatal, tal como en el mundo de la salud existe el FONASA, hay una posibilidad de que no se lucre, porque convengamos que hoy día las AFP, estos fondos que señalaba Tomás, ¿dónde estarán? Todo chileno se lo pregunta, ¿dónde estarán estos fondos que son mi plata? Y es ahí donde surge la natural inquietud. Ojalá estuvieran en mi cuenta individual, ojalá estuvieran en mi cuenta individual y no estuvieran en otro país del Caribe, que lo hemos visto en los últimos acontecimientos de este país también. Sí, pero están en tu cuenta individual. Sí. Es que no se puede disparar, están en tu cuenta individual. Es que eso no es verdad, por Reinaldo, tú vas a tu cuenta individual. Otra cosa es que la cuenta individual de uno no le alcance para como me va a pasar a mí, yo podría jubilar, pero el tema es que el sistema está diseñado, pero las plata están... ¿Sabes lo que pasa? Mira, en mi tiempo... Perdón un segundito, si yo lo que pregunto... Es que uno no tiene acceso a cuenta individual. No, si una cuenta individual, yo te digo una cosa, lo que en otra oportunidad hablamos, cuando una persona ha cotizado durante 15 años, ¿por qué no podía pedir un bono de reconocimiento y con eso comprarse la vivienda con su propia plata, que estaba además, queda hipotecada y tú no puedes hacer uso de vender esa vivienda, hacer uso de ella, mientras no restituya los fondos que te ¿O por qué lo que pasa en Perú? ¿Por qué no se puede hacer lo que pasó en Perú? Que la gente le dieron un plazo para que los hacen... No, es peligroso. Pero claro que es peligroso, pero lo que pasa es que eso es lo que le abre el apetito a la gente. Oye, yo creo que el apetito de decir... Yo creo que ese fue un petardo. Se nos acabó el tiempo. Oye, así que estamos redondeando. Yo creo que es un petardo que le metió Toledo a PPK. Y que por eso está bailando. Tenemos que ir a una pausa, muchachos. Tenemos que ir a una pausa. Después continúe usted o en el mundo. Estamos en un sitio regional con el mundo luchando. Tomás de Rementería, Raúl Celes y Reinaldo Orellana. La pausa es breve. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Usted está en su canal 9, Quinta Visión. Usted nos puede ver por, naturalmente, VTR,
en la señal 9, en la señal 15 o en la señal 79, dependiendo de la provincia donde usted. Pero también, si usted está en la provincia de Valparaíso, nos puede ver por aire a través de la señal 25.1 en alta definición. Es fácil, con el mismo Smart TV o con una antenita que cuesta nada, ahí nos puede ver igual. Hoy estamos con Edmundo Luchán, Tomás de Rementería, Raúl Celis y Reinaldo Orellana. Don Edmundo, usted continúa. ¿Seguimos con esto o no, yo quiero ¿qué? seguir con esto. A mí me molestan mucho los debates en que esto es blanco-negro, fardo cerrado. Y resulta que si yo considero que las pensiones son malas, quiere decir que todo el sistema es un desastre. Y si yo estimo que los aportes que hemos hecho los particulares, los aportes que hemos hecho todos los particulares, que estamos haciendo mes a mes, ¿no es cierto?, de nuestra remuneración, se ha multiplicado bien, quiere decir que considero que está todo perfecto. Pero por favor, somos capaces de discernir. Aquí el sistema como sistema me parece bueno. ¿Que requiere correcciones? Por supuesto que requiere correcciones. ¿Y por qué las requiere? En primer lugar y como cuestión fundamental, porque las pensiones son malas. Eso es incuestionable que son malas. Entonces, yo no quiero que digan que yo digo que las pensiones son buenas porque defiendo que el sistema es bueno. No. Y que debe haber un sistema igual para todos los chilenos, por supuesto que considero que debe haber un sistema igual para todos los chilenos, pero yo soy capaz de distinguir dentro de un sistema algunas cosas que son buenas y otras que no lo son y otras que hay que corregir. Entonces estas etiquetas me molestan porque conducen a que uno no pueda tener una opinión distinta respecto a algunos aspectos porque tú eres blanco o tú eres negro. perfectible? ¿Es perfectible? Bueno, desde luego hay que aumentar el ahorro. El ahorro del 10% es insuficiente. Ahora, las pensiones son bajas porque el ahorro es insuficiente, pero también porque hay malas costumbres, malos hábitos que tenemos los chilenos. Hay mucha gente que tiene muchas lagunas, hay gente que impone menos de lo que debía imponer. Hay una serie de correcciones que tienen que hacerse. Hay un problema. ¿Y hay que igualar el sistema de Fuerzas Armadas con el sistema de todos los chilenos? Yo creo que sí, es lo que acabo de decir. Tiene que haber un sistema igual para todos los chilenos. A lo mejor puede haber circunstancias muy especialísimas respecto de algunos que podrán analizarse, pero como regla general tiene que ser todo igual. Aquí hay un problema, y lo han mencionado todos, de que estamos viviendo mucho más de lo que vivíamos antes. Gracias. Entonces, hay una serie de problemas que no se previeron cuando el sistema se creó, pero no por eso hay que destruir el sistema. Don Tomás. Bueno, primero que nada le tengo que decir al abogado de Luchán que lo va a llamar el director general de Carabineros por esta declaración que acaba de hacer de que aquí todos al mismo y repartirse entre todos y todos por igual. Totalmente socialista la postura de todo el mundo. ¿Por qué pacto Yo hay? trato de ser un tipo juicioso nada más. Yo lo escuché tranquilamente. Sí, pero es que quería decirte algo. Y yo digo una cosa, esto volvamos con la cosa, esto es como yo cuando hablo ahora de los Illuminati de la política, porque se les ilumina el voto voluntario, se les ilumina cambiar esto por lo otro, sin escuchar a la gente, sin participar de la gente, y por eso que la gente no le interesa la política. Hubieron los Illuminati de la economía, cuando gobernaba el general, donde estaba José Piñera y otros de la misma, y don Sebastián detrás del biombo que hacía los negocios, ¿me entiendes? Pero, y que hablaban de la industria. Yo siempre pensé que la industria era manufacturar, eso es industria. La industria financiera. Le pusieron que los bancos, la industria financiera, los bancos no producen nada. La industria hotelera, te digo. Ya, son, la industria son cosas académicas, servicio, Tomás, eso es académico. Bueno, pero perdón, ¿usted está igual está junto con Don Edmundo? No, lo estoy aclarando. Cuando le toque su tiempo... Porque usted pertenece a la industria gastronómica. Pero yo produzco. Bueno, pero es lo mismo. No, es un concepto. Pero perdón, si estamos conversando, no le he quitado el tiempo. Pero yo soy libre de opinar como me dé la gana. Y usted quiere opinar cuando pase para allá. Yo te estaba diciendo que está equivocado en el uso de la nomenclatura. Nada, la mentira que hicieron la industria financiera, la industria de la educación, la industria de la salud. Mira tú la salud que tiene la gente. Y es un éxito. Las ISAPRES son un éxito. Son miles de millones los que ganan. Y la salud que tiene la mayoría de los chilenos es una vergüenza.
Entonces me gusta cuando veo a don Edmundo que dice, para todos por igual, sería muy bueno. Cuando era, ¿y qué fue esto? La industria de la previsión, pues. Y los señores dueños de la AFP fueron dueños de la industria. Y los humildes ahorrantes, que ahorran poquito, salvo, por ejemplo, don Raúl dice, yo puse aparte, pero bueno, un exitoso abogado puede poner aparte. Gracias, don pero Tomás. el simple trabajador que está apenas con el cresto sueldo que tiene, ¿de dónde va a sacar para poner Gracias. aparte? ¿Usted está hablando como cocinero o como empresario? No sé. Don Raúl. Sí, yo lamento que y algo de esto Tómense se dijo unos hace un minutos, don rato- Rodrigo, para que pueda intervenir. se dijo hace unos minutos. Yo lamento que el tema de la previsional, de la reforma previsional, haya surgido como consecuencia de las protestas, de la indignación popular, porque creo que era un tema prioritario, mucho más importante, por ejemplo, que la reforma educacional en los términos que se practicó. Tengo acá unas encuestas de, como le gusta a don Rodrigo que diga la fuente, de CADEM, donde la aprobación de la reforma tributaria alcanza un 20% contra un 62% de rechazo, la reforma educacional un 23% de aprobación contra un 66% de rechazo, la laboral un 19% de respaldo contra un 59% de rechazo. Eso es lo que obliga, ¿Y la en de la definitiva, previsión? esa no está medida. Ya. Oye, Eso es lo que obliga. Capaz que don Tomás diga que esas se le hicieron a los empresarios y no a los trabajadores. La respuesta, ¿cuál es la fuente? Pero también todo Fuente donde tome la encuesta. CADEM. Bueno, eso es lo que obliga a mirar las cosas como lo está haciendo ahora la presidenta Bachelet, en el sentido de buscar consensos, porque cuando actuó de propia iniciativa en la reforma tributaria, en la reforma educacional y en la reforma laboral, fue un verdadero desastre. Aquí, sin embargo, me parece que está actuando bien, aunque un poco tarde. Me habría gustado que mucho antes se hubiesen preocupado del problema previsional, al igual que en el tema de la educación, haberse preocupado de lo fundamental, que son las etapas iniciales de formación de las personas y no los estudios universitarios. Me hubiera gustado que se preocuparan de antes o con anticipación de los problemas de salud de la población, que también es un problema que en algún momento va a estallar. En definitiva, lo que quiero decir es que se han gastado una enorme cantidad de recursos, se han hecho reformas tributarias gigantescas para financiar aspectos que no eran las principales preocupaciones de la población. Y eso lamentablemente afecta en la parte previsional, por ejemplo, en este 5% que nosotros Gracias, habíamos Raúl. hablado, que habría ayudado a mejorar las pensiones para los jubilados del país. Reinaldo. Solamente al escuchar y pensar de que el gobierno, la presidenta no se haya preocupado de este tema, creo que hay un error ahí. Hay una comisión, y incluso yendo un poco más allá, en el año 2007, en el primer gobierno de la presidenta, ya se reformó algo que era, yo sé que la palabra desastre y fracaso son duras, pero que era muy complicado para la gente, que eran las famosas PASIS, las pensiones asistenciales, y las PASIS por invalidez, que era una manera de aquellas personas que no cotizaban tenían una pensión de asistencial, que eran muy bajas y no eran para todos. Y la presidenta de la República envía un proyecto de ley donde se crea la pensión básica solidaria para todos, aquellos que no cotizaron. Se les llamó incluso para las dueñas de casa, quizás erróneamente, porque era un grupo importante que estaba en esta pensión, pero era para todos los chilenos que no habían cotizado o habían tenido muchas lagunas en la cotización. Ahí ya hubo una primera reforma, en el año 2007, que se logra llevar adelante y se coloca un pilar solidario. Yo hice mención a ella hace un rato. En donde el gobierno coloca ahí un pilar solidario para aportar a esta pensión básica solidaria en el año 2007. Hoy día la reforma es más integral, la gente lo está exigiendo. Han ocurrido hechos políticos, históricos, que han provocado que también no puede ser de otra manera. Que la gente también dijera, oye, esto no puede seguir así. Ya sea lo que pasó en Gendarmería, ya sea, insisto, lo de José Piñera creo que causó un gran dolor de cabeza al mundo de la centro derecha, porque querámoslo o no, hoy día, ¿quién puede decir que eso es así? Incluso aparece su hermano Sebastián Piñera tomando distancia de José Piñera, planteando de lo que opina su hermano no es lo que opino yo. Siempre han tenido distancia. Pero en este caso, si no es un Mercedes-Benz, para no decir que el tema es un fracaso,
por lo menos no dio ni para citroneta la pensión, por lo menos la AFP, cómo se pensaron para este país. Y cuando hablo de fracaso es porque la gente hoy día que se ha manifestado, hoy día... 33 países han copiado el sistema chileno. Gracias. Para que tenga... No sé, Ahora, no creo yo, perdóneme yo... Pero lo que dice, entre creo, Chacota ya. y Chacota, a lo mejor era muy pesado Piñera, pero está claro, Piñera el José. Pero decía que los autos andan con bencinas. El problema es ese, que en la medida que la gente no tiene plata para meter más adicional y el 10% es muy poco. Y la formalidad. Ahora, me queda una vuelta más. Yo quiero tocar el tema de Jorge Bermúdez, ex profesor o profesor de la Católica de Valparaíso, nuevo contralor, sigue haciendo clases, y que ha pegado 2 golpeadas de la mesa tremenda. Una, le dijo a Carabineros el bono de riesgo, momentito, pero era a propósito de 34 funcionarios, no para todos. Y segundo, esta cuestión, a ver, lo de la señora Olate y compañía, no. ¿Tenemos contralor en Chile? ¿Qué opina de todas estas acciones de él usted? Yo no he estudiado a fondo el asunto, pero aparentemente por la información de que uno dispone, ha habido se le ha torcido el espíritu a la ley. Y aquí, ¿no es cierto?, cuando hay personas que aparecen con pensiones de 5 millones de pesos y que exceden con mucho la renta que tenían cuando trabajaban y que lograron llegar a los 5 millones de pesos porque durante los últimos meses impusieron cifras muy altas, claramente hay un torcerle el espíritu a la ley y por lo tanto se está haciendo algo que no debería hacerse. Y si hay un contralor que tiene la personalidad para imponer que eso se corrija, lo aplaudo y me parece correcto. Porque evidentemente que cuando llegamos a situaciones como esta, cuando hay una pensión de 5 millones de pesos y la renta durante el momento en que la persona trabajaba era muy inferior, por supuesto que no puede ser. Me parece inaceptable y me parece correcto que haya un contralor que esté corrigiendo y que se hagan bien las cosas. ¿Sí? ¿Y esto que pasó con Carabineros y la reacción del general Villalobos, qué le parece a usted? La verdad, sinceramente, que no tengo opinión, debería tenerla, pero no la tengo porque no he leído mucho. Yo sé que él salió diciendo que él no estaba contradiciendo a la Presidenta de la República, pero el tono de sus declaraciones como que los contradicen, así que no sé, no estoy en condiciones. Era un mensaje interior al cuerpo de Carabineros dentro de su sistema de comunicación. Correcto, pero los mensajes interiores trascienden, ¿no es cierto? Se hacen exteriores. Claro, lógico, y fue un mensaje que llegó a todo el país. Yo vi un pequeño extracto que salió en algún noticiario donde hicieron resaltar, ¿no es cierto?, el contraste entre lo que él decía a sus fuerzas policiales, ¿no es cierto?, y la explicación que posteriormente daba. Don Tomás. Primero, no fue un mensaje privado dentro de las Fuerzas Armadas porque YouTube no le pertenece a Carabineros. YouTube es un espacio libre y funcional. Creo que es absolutamente improcedente. Creo que diga además es que no le llevé la contra a la presidenta, que ya sería como la chacota, ¿me entiendes? Es decir, el director general de Carabineros le llega Creo que trae a malos recuerdos cuando otro señor con una vocecita decía: no tocarán a ninguno de mis hombres. Aquí esto es decir, no le tocarán la prohibición a ustedes, señores carabineros, así que mis carabineros, tranquilos. Esos tonitos los tiene y tienen que aprender a subordinarse al mandato ciudadano que lo tiene representado el Ejecutivo y el Legislativo, que es quienes conducen el país. Entonces, perdón, yo creo Tomás, que fue desatinado. Un comentario, pero desde el punto de vista, poniéndose en el plano de la tropa, del cuerpo en general, de todos los agentes de Carabineros, ellos tenían y tienen un bono desde la época de él. Déjate ver. Entonces, y ahí al parecer se la época de ¿qué dijiste? De Elwin. De Elwin. Entonces, ese bono entonces se filtró eso. Entonces debe haber yo no estoy hablando de eso, es lo que estoy hablando del hecho. El hecho puede ser, y puede que lo que haya dicho el Contralor, y muy bien dicho, y en eso comparto y me gustaría mucho más Contralor todavía, porque sí, la cosa funciona cuando tenga, y me gustaría, y lo he dicho desde el cansancio, que las Contralorías municipales dependieran
directamente a la Contraloría General de la República. Es decir, yo creo que le hace bien. Lo que estoy diciendo es que no es prudente lo que hizo el director general de Carabineros, pues si quiere va y manda un mensaje a sus jefes de zona que bajarán, pero subir a YouTube y sentarse no fue bueno ni prudente, y tiene que haber una respuesta de las organizaciones civiles muy clara para que no se le repita. No se le haya ocurrido a otro jefe salir a defender porque no es lo que el país espera. Yo quería hacerle una pregunta a usted, pero se la voy a hacer al final mejor. Muchas gracias. ¿Pero en el programa o en privado? No, en privado se la hago, no en el programa se la quiero preguntar, porque me llamó la atención. Si me permite, minuto se la hago. Sí, ¿Por qué lo pusieron en el número 2 de la lista de su partido? Usted que es concejal debe estar el número 1. Así es la política, pues, señor. Pero ¿cómo así es la política? Es una falta de Pero respeto. por favor, ¿Y quién usted es el número lo uno? entonces ¿para qué está contando cuentos? ¿Quién es el número 1? Un señor González. Un señor González, que le maneja el auto al diputado González, si quiere más información. Pero es así. Y la que va así, debajo, la que sigue, es una funcionaria del Congreso, también del señor González, que la preparó don... Ah, o sea, te tiene pero fue periodista acá, fue periodista acá. ¿Ah? Yo no he preparado a nadie. Ella trabajó acá en como la periodista cuando era joven. Mira, Sí. en la política yo se lo dije cuando entrábamos aquí por otros temas Sin llorar. a don el mundo. No, mire, hay que ser incondicional. Primero. Segundo, poca autonomía. Y tercero, con plata mejor no participé en política, sino que aporta. Ergo. ¿Ya? Ergo. Dice, autonomía Gracias. no es. Ergo. Ergo, entonces te van a carambolear. ¿Para qué seguís participando en política? Porque es lo mismo que me dicen para que vengo a este programa. No, pero aquí... Para decir lo que los demás no quieren decir. Aquí te entretienes. Y Aquí te entretienes. Ahí, en el otro lado, no creo que eso te entretenga mucho. En el otro lado me entretiene. Ya, don Raúl. Bueno, La vuelvo tontera sobre- humana entretiene muchas veces. ¿Eh? Es un No sé, aprendizaje pero- para que uno no lo haga. No sé, pero la prepotencia y la grosería no constituye ingenio, que te pasen por encima de esa manera, yo no lo aceptaría. Don Raúl. Sí, a mí me parece muy buena las medidas que ha adoptado el Contralor Jorge Bermúdez. Creo que por lo menos hasta ahora ha sido una buena designación, como también lo fue Ramiro Mendoza. Me parecen personas rigurosas, serias. Y en un programa anterior nosotros habíamos hablado de estas pensiones y que ojalá alguno de los órganos de gobierno en este Le parara, estado, perdón, claro. parara los carros. Sí. No sabíamos cuál, y fue en este caso la Contraloría, que lo que ordena es invalidar al órgano que las otorgó a Gendarmería, invalidar las pensiones. No es que estén invalidadas desde ya, sino que inicie un procedimiento Gendarmería para dejar sin efecto... Pero están pagándose en este momento. pensiones. Se están pagando. Sí, claro. Se están pagando, pero tiene un plazo, el órgano, que en este caso es Gendarmería, para dejarla sin efecto por exceder de determinados límites. Hay que tener pantalones, creo que los tiene muy buen puesto. Ahora, ¿ahí constitucionalmente procede un recurso por parte de Gendarmería y o de los funcionarios al Tribunal Constitucional? Siempre está la vía judicial, pero yo creo que... ¿Judicial o constitucional? Las dos. Es que judicial implica... Sí, claro, constitucional, claro. Es jurisdiccional. Jurisdiccional, sí. Sí. Pero el tema Pero- principal ahí, perdóname, Sí, el sí. tema principal ahí, y que es el más grave, es que la señora Olate Sí. era funcionaria que cotizaba A contrata. en el sistema de AFP. Era contrata. Ella tuvo ya hace unos años que fue reparada. Sí, claro. Si el problema es que ella contrata, además. No, Así pero el tema es que aparte que- contrata, pero aparte no es de planta. eso, no Es que puedes- contrata, no es planta. Al No ser planta puedes no puede pasarte de la AFP a DIPRECA, Después. no puedes. No, Oye, además otra hay cosa, una alguna pequeña cosa, su diferencia. remuneración era mucho Sí, más baja no, que la pues era- pensión. Y ahí es donde, pero- y ahí en la política, perdón, ahí en la política donde don el mundo están abogados y están, dice, porque torcer la ley, nada de torcer la ley, ser cara de raja, perdóname, Ya es continúa, sinvergüenza. don Raúl. Don Raúl. Mira, eso no es Estamos- torcer la ley. Parece que estamos diciendo lo mismo, pero en fin. En cada uno diferentes lo dice como lenguajes. quiera. Continúa, don Raúl. Sí, bueno, entonces Contraloría se puso los pantalones, en este caso, la general, y ordenó invalidar estas pensiones que desde luego eran de una tremenda
eran vergonzosas, por decirlo de alguna forma. El bono de riesgo de Carabineros, por lo que se entendió al final, Rodrigo, fue una especie de mal entendido. Lo que quiso decir la Contraloría en un momento fue que 38 funcionarios no les correspondía este bono de riesgo por circunstancias excepcionales de trabajo. Se entendió que se les iba a quitar a gran parte por de las Carabineros. funciones que cumplen. Claro. Lo mismo que pasa en Gendarmería. Pero en definitiva se aclaró. 34 inclusive. Claro. Sí, 34, Claro, sí. claro. Pero en definitiva se mantiene claro. este bono Sí. y incluso retroactivamente en aquellos casos en que dejó de pagarse en junio y julio. Lo otro, el otro episodio que hubo con Carabineros, institución por la que yo tengo mucha admiración. En la Intendencia realmente aprendí a apreciar a Carabineros y a la PDI, respecto de los cuales con anterioridad tenía, digamos, una posición ni buena ni mala. La intervención del general director de Carabineros, claro, ahí uno puede discutirlo. Gracias. Y lo podemos dejar para el final, Gracias. si es que hay final. O sea, claro, en su minuto final. Don Reinaldo. Yo creo que ahí coincidimos. El tema de lo que es de Carabineros, yo creo que más allá de discutir o no el bono de riesgo, yo creo que no hay chileno que No sienta que se merecen un bono, claro, hay lógico. situaciones que tienen que incluso trasladar a sus familias a regiones, tienen que irse a vivir, no solamente Carabineros, sino que las Fuerzas Armadas. El tema está en que el general director, como lo hizo a través de las redes sociales, y de una otra manera está bien que se produzca esta cercanía, pero se observó, se sintió una especie de cuestionamiento al Poder Ejecutivo, que hasta donde tengo entendido el general director lo aclaró, pero quedó por lo menos esa sensación. Y recuerdo antiguos de ejercicios de enlace y golnazos cuando las Fuerzas Armadas se manifestaban no de la mejor manera frente al gobierno de turno, el gobierno democrático Patricio Elwin en su época. Lamentablemente nos trajo esos malos recuerdos. Y respecto a Gendarmería, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Aquí la ciudadanía está esperando que alguien hiciera algo. Y tal como lo señala Raúl, las instituciones funcionaron. Y funcionaron para bien, funcionó en este caso la Contraloría, que inicia esta acción administrativa, judicial, ahí se verá en su debido momento, pero que se detenga este pago y que ojalá se cumpla lo que planteaba, acá, que haya una suerte de uniformidad en un sistema previsional chileno y no existan estas suertes de que hay grupos de chilenos que sí tienen una previsión de una otra manera, beneficiada, costeada por el Estado, y otro grupo de chilenos que tiene que hacerlo solamente con capitalización individual y no hay aporte del Estado. De ahí que aclarar un poco que esa capitalización individual hoy día es muy poco y no alcanza, y se dan estas situaciones de pensiones de 200.000 pesos o menos que están en el país. Sí, yo siempre he pensado, digamos, de que inclusive de que ¿por qué el Estado tiene que financiar la diferencia de la pensión y por qué no me la financian a mí cuando llega la pensión? ¿Por qué no reclamarle al Estado, demandar al Estado constitucionalmente? Porque el Estado está pasando por sobre la Constitución, porque está teniendo ciudadanos de mejor talante que otros, pero como estoy cerca de eso, a lo mejor lo haré. En su minuto final, don Edmundo. Bueno, la reflexión... No le es alcanza con un minuto. La reflexión, ¿me puedes dejar hablar, Tomás de Romentería? La reflexión es de que yo creo que si queremos que este programa sirva, y que yo creo que sirve mucho, debemos tratar de sacarnos las caretas y ser capaces de, frente a un determinado problema, decir, este sistema tiene cosas buenas y tiene cosas malas, las podemos corregir, pero no tratar de destruir todo porque resulta que hay ciertos errores, hay ciertas cosas que no se pensaron, que no se concibieron o que se calcularon mal, pero lo podemos corregir, pero no pensar en que hay que destruir todo. A mí me parece que la calle, como se dijo, está con un discurso que es profundamente equivocado. Gracias, no podemos volver al sistema anterior. Gracias. No funciona porque los países sencillamente se destruyen. Las Don finanzas Tomás. no van. Primero que nada, señor Edmundo Luchans Urenda, yo careta no he usado nunca, así que si usted tiene que sacarse alguna careta, sáquesela a usted y no le haga esa oferta a los demás. Y segundo, tampoco yo he dicho en ningún momento que esto es un desastre, que hay que desarmarlo entero porque hay fondos acumulados,
cómo lo mejoramos, cómo lo... ¿Pusiste en duda la existencia de los fondos? No, yo no he puesto en duda... ¿Dónde están? No, yo no he dicho, no venga con cosas, no están a disposición, que no venga a hacer, no se ponga tinterillo. Yo lo que he dicho no están. ¿Dónde están? Dijiste. No, ¿Dónde están? indudablemente que están invertidos, pero quien los maneja no son los dueños de los propios fondos, así que no te hagas el loco, no sabes lo que yo es digo. otra cosa, por supuesto. Yo no he dicho que lo A ver, manejen. perdón, dime, ¿qué FP tiene en su directorio un representante de sus cotizantes que fuera a un elegido? Eso es otra cosa. No, pero te digo, no, si es lo que dije, entonces no cambie, yo lo que dije. Los cotizantes no tienen ninguna atribución sobre No su hay fondo, injerencia en salvo las un acciones del papelito dinero. que dice tiene esto. Ok, don Raúl. Sí, me gustaría tratar un punto distinto, que son las medidas cautelares que decretaron para las personas que provocaron los incendios, que en definitiva causó la muerte del funcionario municipal Eduardo Lara. Los tribunales no establecen la verdad necesaria, la verdad, la realidad de las cosas, sino que ellos establecen la verdad procesal de los antecedentes que tienen a la vista. Se critica la decisión de los tribunales. Es posible que haya habido por parte del tribunal una excesiva tolerancia, pero en mi opinión aquí el problema no es del tribunal, sino que es de la legislación, porque en la medida que no se sancione con mayor gravedad los actos de vandalismo en estas protestas de encapuchados, claro, vamos a terminar con que lo tiene que resolver un tribunal, y los problemas políticos, por decirlo de alguna forma, a los tribunales no les gustan. Gracias. Ni quieren solucionarlo. Reinaldo Orellana. Definitivamente el tema de las pensiones se tomó este programa porque mal que mal es un tema que afecta a muchos chilenos. Esta gente lo pasa mal con el tema, y querámoslo o no, también todos vamos a llegar a un cierto momento en que vamos a ver cómo va a estar nuestro sistema de pensión. Por lo tanto, a buena hora el programa, y solamente saludar a nuestros televidentes de la zona interior de Marga Marga, que me dicen que ven activamente este programa. No lo sabía que tenía tanta audiencia el programa, y que particularmente en Quilpué hay una serie de actividades para adulto mayor en este mes de agosto, así que a participar. ¿Me estás mirando a mí? No. Tiene que mirar a todos. Don Raúl no todavía, don Raúl no. Muchas gracias a don Reinaldo, don Raúl, don Edmundo y don Tomás. Yo solamente, Raúl, en relación a las cautelares que dictó este tribunal, encuentro insólito. Ya está bien que no queden en prisión preventiva, pero ¿por qué no le, igual que en los estadios, por qué no le impidieron que vayan a marcha por el momento de abrir el proceso? Porque eso habría sido una cautelar que habría dejado a la gente tranquila. Pero ¿sabes qué? Perdón un segundo. Lo grave, además de esto, de todo lo que tú has dicho, lo grave es que los muchachos que acusa el fiscal, que en la investigación salen, en vez de en un acto de humildad, No, decir, una prepotencia, con una prepotencia grosera. Sí, perdón. El hecho Gritando, fue que quemaron claro. y Espantoso. asesinaron a un hombre Sí, que no tenía ninguna culpa de esto. espantoso fue el- Entonces uno sale con humildad cuando ese tribunal dice no tengo las suficientes Claro. pruebas Salieron con una para grosería cargarlo a y una usted. prepotencia. Entonces con humildad sale Estoy de ahí. estoy de Y acuerdo. no, Yo creo que hay como un amedrentamiento a los fiscales y a los jueces. Ok, con tenemos este tipo que de- irnos, nos está diciendo el director que Claro. tenemos que estar. Ha sido un gusto de estar con ustedes, espero que usted también, y no deje de vernos, véanos en BTR, y también puede vernos en www.quintavisión, o nos puede ver en lo que es nuestra señal abierta, alta definición, en la provincia de Valparaíso 25.1. Que estén ustedes muy bien.